Hablar de la estética como una rama de la filosofía que se hace preguntas sobre la belleza, sobre lo bello, sobre el arte, sobre las manifestaciones artísticas. Esa pregunta es una pregunta bien compleja, ¿no? ¿Qué es el arte? Es una pregunta complejísima. Bueno, la estética es una rama de la filosofía que se encarga de analizar esas cuestiones. Podemos hablar de la filosofía política como una rama de la filosofía que se encarga de analizar y estudiar las cuestiones vinculadas al poder en el marco de una sociedad, cómo se organiza ese poder, cómo se distribuye, cómo circula, cómo nos organizamos las personas en comunidades a través de relaciones de poder. La filosofía política se encarga de eso. Podemos mencionar a la metafísica como una rama de la filosofía que se encarga de preguntarse sobre la naturaleza última de las cosas que existen. ¿Qué es eso que está en el fondo de los ladrillos del ego con los cuales se construye el universo? Esa existencia última de las cosas, que no estamos hablando de los átomos, ¿no? Estamos hablando de qué está hecha la realidad. Es una cuestión objetiva, depende de nuestra mirada, existe por fuera de nuestra mente. No, esas son preguntas que se hace la metafísica. Podríamos hablar, por ejemplo, de la filosofía de la mente, como una rama de la filosofía que se hace preguntas sobre la naturaleza de lo mental. ¿De qué está hecha una idea? ¿Una qué? Una idea. Esta es una pregunta bien linda para hacerse, ¿no? Tengo en mi mente una idea, estoy pensando en este momento en un rinoceronte que está tocando el violín. Tengo la imagen en mi mente de un rinoceronte tocando el violín. ¿De qué está hecha esa imagen? ¿De qué está hecha? ¿Cuál es su sustancia? Visualizaciones previas. Tiene interacción nerviosa que influye por la electricidad que hay. Bien, la sinapsis. ¿De eso está hecha? No sé. La idea de conexiones entre células. Porque solo que si yo abro mi cráneo ahora no voy a ver un rinoceronte tocando el violín. Claro. ¿No? Voy a ver células que se están conectando entre sí. ¿Por qué esa conexión eléctrica entre dendritas y axones genera en mí la idea de un rinoceronte tocando el violín? Porque está representando algo. Visualizaciones previas. Está bien, pero ¿y dónde quedó eso? Hay como cajoncitos dentro del cerebro donde se guardan nuestras ideas, la idea del rinoceronte, la idea del violín, entonces yo abro un cajón, abro otro, agarro esas ideas y las En algún siento. subconsciente. Pregunta filosófica que podemos hacer en el ámbito de la filosofía de la mente. En algún subconsciente, vos ya lo viste, pero. Claro, pero por eso nuclear. Hay cosas que están envenenadas. La bioética puede empezarse como una subdisciplina de la ética. Ahí va a presentar algunos problemas éticos particularmente vinculados con la estabilidad. ¿Cómo? La discusión sobre si debe ser considerada una rama de la filosofía o no. Porque a veces tiene una aplicación práctica y hay gente que entiende la ética profesional como un conjunto de normas que vos tenés que seguir en tal profesión, ¿no? Cuando en realidad, si la consideramos como una rama de la filosofía, es una reflexión filosófica sobre la conducta adecuada o no en una determinada profesión. Tal cual. Y podemos pensar, tal como la ética se pregunta sobre lo bueno y lo malo, la conducta moral de las personas, la estética sobre lo bello o sobre el arte, la filosofía política sobre el poder, la metafísica sobre la naturaleza última de las cosas y la filosofía de la mente sobre la mente humana, podríamos preguntarnos ¿qué rama de la filosofía se encarga de hacerse preguntas sobre la ciencia? Y aquí hay una discusión muy profunda, que estoy seguro que quienes de ustedes leyeron el texto de Klimovsky habrán visto que hay un debate al respecto, ¿no? Cuando hablamos de ramas de la filosofía que analizan la ciencia y el discurso científico, podemos hablar de la gnoseología, podemos hablar de la epistemología, podemos hablar de la filosofía de la ciencia o de las ciencias. No. Es como una no ciencia. Y podemos hablar también de la metodología. Perdona, ¿qué decías? ¿Qué decías, perdón? No, amigo. La filosofía de la ciencia. Es una no ciencia estudiar con la ciencia. Sí. Wow. Sí. Pero ojo. Pero como que ¿Qué busca con estudiar una ciencia que se supone que es exacta, digamos? No, porque la Vamos a ver. Claro, pues la ciencia tiene un objeto de estudio. La filosofía, el objeto son todos los estudios.
Es interesantísimo eso. La filosofía es universal en ese sentido, ¿no? Es un saber. Pueden preguntarse La sobre etimología todo, sobre estudia cualquier la asunto. ciencia. Entre esos asuntos, sobre la ciencia. Sobre ¿Por qué se gasta Pero en no estudiar qué es la ciencia? la misma clase de preguntas que se hacen los científicos. Se sabe que la ciencia. Ahora vamos a ver esa Obvio. distinción, ¿no? Porque como Por eso sabe- no es ¿cómo alguien estudiando verificar ciencia algo? como un Ciencia biólogo sabe. estudia biología, No. ¿no? Un biólogo que está estudiando biología en realidad no está estudiando biología. No puede salir Estudiando los seres determinados vivos. haciendo Pero es como el sabe tiempo que hoy. estudiamos. Pero Ahí va, Viene digamos que lo que está determinado estudiando como es se a va los por el seres estudio, vivos. pasa Claro. a ver objeto de estudio. Vivimos Forma parte de la siempre comunidad de la biológica y de la concepción investigación del biológica mundo porque y estudia de- animales, plantas, ¿no? bacterias. Es decir, que el biólogo no estudia biología en este sentido, estudia seres vivos. Bueno, el epistemólogo de la biología estudia la biología como cuerpo de conocimientos, conjunto de métodos, y se hace preguntas filosóficas sobre la ciencia. Vos preguntaste, ¿cómo es tu nombre? Joana. Una pregunta que es fundamental, interesantísima, y yo te agradezco que la hayas planteado, porque me da un pie maravilloso. Vos me preguntás, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene preguntarse sobre una ciencia cuando esa ciencia es exacta? Es que no son exactas, Es en realidad eso. son tipo, siempre tenés parcialmente, o sea, después de repente vos tenés una hipótesis y tipo, te da una teoría hasta que alguien viene y la refuta y se descubre que vos no tenías razón. Pero- Como puede ser lo que hablamos del geocentrismo, que antes pensaban que nosotros éramos el centro del universo y alguien dijo, oh no, mirá, en realidad yo miro y nos movemos nosotros y está el sol fijo. Pero hasta que alguien no refuta eso, tipo, ese es un supuesto que todos decimos, no, esto es real, sí, mirá, estos cálculos también no tienen razón. Después el otro dice, no, mira acá, este cálculo no estaba nada bien. Tipo, y termina siendo otra cosa. Pero ¿Cómo entonces, te llamas? Miguel. Miguel. Viste que Miguel apunta a una cuestión interesante que es cómo el conocimiento científico va cambiando, ¿no? Pero incluso si el conocimiento científico fuera exacto y fijo, si pudiéramos decir que 2 más 2 es 4, conviene preguntarnos por qué razón. ¿Alguna vez te preguntaste por qué 2 más 2 es 4? No. Bueno, por eso hay que preguntar. Porque asumimos que es así, ¿no? Asumimos que es así. Es como lo que dice Klimovsky en una de las partes del texto, no me quiero adelantar, pero es interesante No, pero notarlo. matemática se parte de axiomas. Sí, está Si no bien. partimos de Eso es un- axiomas, no hay matemática. Ese es un problema distinto porque la matemática es una ciencia formal, Por eso, no fáctica. no hay que Es así. Miren lo que aparece al principio, casi el segundo renglón de la página número 6. El epistemólogo se formula una pregunta de crucial importancia para comprender y analizar la significación cultural de la ciencia en la actualidad. ¿Por qué debemos creer en aquello que afirman los científicos? Es una linda pregunta para hacerse. ¿Por qué razón habríamos de creer en lo que la ciencia nos dice? ¿De dónde surge su validez, su verdad, su corrección? Hacerse preguntas sobre eso es importante. Ahora vamos a ver un minutito por qué es particularmente importante para nosotros y nosotras en este ámbito en el que estamos, ¿no? Bueno, les decía, hay una discusión sobre qué rama o rama de la filosofía deberían encargarse de hacerse preguntas sobre la ciencia. Y parte del texto de Klimovsky lo que hace es trazar esta distinción. Plantea En eso, vos después puedes escribirlo, ¿no? Tipo decir, bueno, a mí esto de la biología no me va a Es que sigue con el tema de la biología y me decía, pero si ya era un consenso, ¿por qué tengo que creerlo yo? No tenés por qué creerlo. Vos podés decir, bueno, no, para mí la biología, de mal que tal, tenés que poder refutarlo de una manera de decir. No, Pero para mí la estamos biología hablando va de lo más allá de lo mismo. que ustedes definen, sino que además de esto, estudia los series inanimados. pero está, lo que pasa es que tipo, me cuestiono como lo mismo. ¿Por qué hay tipo diferentes la epistemología, las filosofías de la ciencia y demás que estudian las ciencias y la ciencia ya se sabe qué es la ciencia? Porque no estudia lo mismo que estudia eso. Primero, Sí. hay algunas preguntas que son simples, como por ejemplo qué es la biología, una ciencia que No. Ahora, hay otras que son complejas, como por ejemplo qué es la ciencia. Claro, pero Es una ¿cómo pregunta bien pudieron, compleja, pero cómo pudieron tipo definir algo tan simple con algo que todavía no tiene una respuesta? Porque por algo hay distintas disciplinas, ramas, lo que fuesen, que todavía lo siguen estudiando, como que no hay una respuesta concisa de qué es la ciencia. No, no la hay un debate al respecto. Entonces, a eso voy, vivimos como en una concepción del mundo Incertidumbre real. constante. Exacto. Bienvenida. La vida. Es así. ¿Alguna vez has hecho cosas en tu vida que te parecen que estuvieron bien? ¿Has tenido Nunca. conductas con otras personas que te parecen que estuvieron bien? Sí. ¿Y has tenido conductas con otras personas que te parecen que estuvieron mal?
Sí. Parece que pudiera funcionar en el mundo entonces con una cierta idea de lo que es el bien y es el mal. Ahora, si yo te preguntara específica y concretamente qué es el bien, estoy seguro que te metería en problemas. No, porque es como para mí, yo no lo impongo en el resto lo que es el bien y lo que es el mal. Yo vivo con una... Sí, no. No, bueno, tiene que Sí, no. porque si ves a alguien hacer algo para eso está mal. También, claro. Pero no voy Lo a haces vos, imponer. pero lo hace otra Pero por persona. ejemplo, no voy a Pero yo no imponerle Capaz que al no a otro... través de la violencia, pero votás. Por ejemplo. Claro, Das un ejemplo. Pero porque también ante me lo los demás impone. Cuando ayudás a una persona ciega a cruzar la calle. claro. ¿No? Eso sí. De alguna manera transmitís tu noción de lo que es el bien y el mal. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿tenés claro qué ¿Qué es? es el bien? ¿Por qué es el mal? ¿Tenés claro qué es el bien o el mal? No, hay dudas al respecto, hay un debate. Hay Pero toda hay que una seguir, rama de la parto de filosofía que se Es que encarga de entiendo. preguntarse sobre eso. El hecho de que no tengamos una definición completamente definitiva de lo que es el bien, no nos impide tener una noción intuitiva que nos permite funcionar en el mundo. Bueno, con la ciencia ocurre algo parecido. Yo digo, esto es ciencia, esto no, y ustedes me entienden. Cuando hablamos de ciencia en general sabemos a qué nos referimos. Ahora, cuando dejamos de lado la intuición y el sentido común y nos empezamos a preguntar riguroso y sistemáticamente sobre esos conceptos, nos damos cuenta de que en realidad cada respuesta da origen a una nueva pregunta, ¿no? Y de hecho, no tenemos muy claro. Nada. Bien, pero lo voy a formar de otra manera. Hay distintas maneras de concebir qué es lo que diferencia a la ciencia de algo no científico. Hay un debate al respecto. ¿Sí? No es una respuesta definitiva. Pero eso no nos impide tener un concepto de ciencia con el cual podemos funcionar. Hay facultades que se dedican a eso, hay un presupuesto universitario que sustenta la facultad de ciencias, hay científicos. Nos duele una muela y recurrimos al conocimiento científico para calmar ese dolor. A pesar de que no tenemos una definición 100% de consenso sobre lo que es la ciencia. ¿Se entiende más o menos? Sí. ¿Sí? Esto siento que es como una espina en tu cerebro. Y eso me parece muy bien, está bien. Bueno, les decía, el texto de Klimovsky en parte lo que hace es trazar las distinciones entre estos conceptos. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Es una de las cosas que vamos a abordar hoy. Pero antes de eso, me interesa, estaba previsto, no es por pregunta, pero estaba previsto que nos preguntemos qué relevancia o qué importancia tiene preguntarnos sobre la ciencia. Porque después de todo, este es un curso, una asignatura, en el marco de una carrera de maestra y maestro en primera infancia, y por lo tanto es una pregunta de lo más legítima que nos tendríamos que plantear. ¿Por qué necesitamos reflexionar sobre la ciencia? Es más, ¿por qué esta asignatura estará en todas las carreras del Consejo de Formación en Educación? Ya sea que va a ser maestro, maestro técnico en carpintería, profesor de historia. ¿Por qué será importante reflexionar académica y colectivamente sobre la ciencia? ¿Qué relevancia puede tener eso? Eso es lo que me gustaría que muy brevemente discutieran. Piensan que su vida no tiene que ver con la ciencia, y eso es un error tan profundo, tan profundo. La enorme mayoría de nosotros y nosotras estamos vivos y vivas gracias a la ciencia. Porque si no fuera porque uno de nuestros abuelos o abuelas tomó un antibiótico cuando se le infectó una muela, hubiera muerto sin tener descendencia y nosotros no estaríamos acá, ¿no? Es decir, la ciencia forma parte de nuestras propias condiciones de existencia. Antes de la innovación en el ámbito de la salud vinculada con los partos y los nacimientos, la gente tenía 7, 8, 10 hijos, de los cuales sobrevivían 3. Y eso no ocurre hoy en día, por lo menos no ocurre en algunos lugares del planeta y en algunos contextos socioeconómicos. Por lo tanto, la importancia de la ciencia es fundamental. Estamos teniendo esta clase a esta hora de la noche gracias a que existe el conocimiento científico que permite excitar unas moléculas de un gas adentro de un tubo y hacer que emitan fotones. Si no tuviéramos eso, no estaríamos teniendo esta clase en este momento. Algunos de ustedes se trasladaron hasta acá gracias a un motor a combustión que logra utilizar ciertas sustancias para transformarlas en una energía cinética que mueve cualquiera sea el vehículo que los trajo. Incluso en la bicicleta que trajo algunos o algunas de ustedes, hay conocimiento científico dispuesto a la hora de pensar por qué una vuelta del pedal implica varias vueltas de la rueda trasera de la bicicleta. Hay conocimiento científico al que recurrimos en los momentos más trágicos de nuestras vidas. En los momentos más próximos a la muerte, la enorme mayoría de las personas, ¿a quién recurren? A la ciencia. Rezarán, pedirán, se angustiarán, prenderán una velita, pero van al médico. Por lo tanto, la ciencia forma parte de nuestra concepción misma de lo que somos, de lo que es el ser humano. Es más, la pregunta ¿qué somos? ¿Qué es el ser humano? Es una pregunta que tiene hasta el momento una respuesta
provisoria, pero suficientemente sensata, gracias a la ciencia. Antes de que existiera, por ejemplo, el descubrimiento de la teoría de la evolución, creíamos que existíamos porque por alguna razón una inteligencia superior nos había creado tal como somos como especie. Sin embargo, comprendemos hoy bastante bien el mecanismo mediante el cual los seres vivos se modifican y cambian y evolucionan, que explica nuestra propia existencia, gracias a la ciencia. Gracias a la ciencia comprendemos la naturaleza misma de la realidad. ¿Alguna vez alguien vio un átomo? Nadie, jamás en la vida vio un átomo. Y sin embargo tenemos suficiente certeza de que existen gracias a procedimientos que son científicos. La ciencia forma parte de nuestra vida aunque no lo queramos. Cuando llega la noche y nos lavamos los dientes, hay ciencia allí. Hay ciencia en esa sustancia que utilizamos como pasta de dientes y hay ciencia, pero en otro sentido, en el actor que se pone una túnica y dice esta pasta de dientes es la mejor. Porque ahí hay ciencia también. La ciencia parece ser el argumento a través del cual se nos vende esa pasta de dientes y no otra. La ciencia comprobada. científicamente comprobada. Natalia, ¿no? Natalia y yo, al igual que muchos de ustedes, podemos ver las cosas con nitidez gracias a la ciencia. Si no fuera así, veríamos una cosa absolutamente borrosa sin distinguir una cosa de otra. La ciencia forma parte de nuestra vida contemporánea y es imposible separarla de nuestra realidad. Nos abrigamos el invierno con productos que están generados a través del conocimiento científico. Pero ustedes, estudiantes de la carrera de maestra y maestro en primera infancia, están en una posición, ¿cómo decirlo? Como una especie de encrucijada respecto del conocimiento científico. Hay varias líneas de acción del conocimiento científico que las y los atraviesan. Por ejemplo, ustedes son estudiantes de esta carrera y los docentes del Consejo de Formación en Educación, voy a usar una palabra fuerte, imponen sobre ustedes un conjunto de conocimientos científicos. ¿O no? ¿Acaso no consisten las clases básicamente en una transmisión de ciertos conocimientos supuestamente científicos? Hablemos de la psicología, o de la sociología, o de las ciencias naturales o fácticas. Hay una transmisión, yo utilicé la palabra imposición adrede, pero podemos ser más tibios. Hay un compartir, un cierto conocimiento científico que se les impone como una verdad a partir de la cual ustedes tienen que actuar y tienen que formarse, ¿no? Es más, a la hora de la evaluación y a la hora de decir esta persona está capacitada para desarrollar esta tarea o no, lo que se va a evaluar es si pudieron apropiarse o no de un conjunto de conocimientos científicos. Así que ahí hay una línea. Pero al mismo tiempo, en su desarrollo profesional, van a trabajar con niñas y niños a las cuales les van a imponer un conocimiento científico. Y esto lo digo en dos sentidos. En un sentido de transmisión, de decir, bueno, mirá, ves, las hojitas se caen en otoño, porque este árbol es caduco y cuando se caen las hojas, hay un conocimiento científico ahí que se transmite, pero al mismo tiempo hay un conocimiento científico que les permite tomar decisiones sobre esos niños y esas niñas. A este niño le ocurre tal cosa porque hay cierto factor en su desarrollo que genera esta consecuencia. Este otro niño no, está bien, ¿por qué? Porque puede hacer esto, esto y esto, y la ciencia me dice que el niño que puede hacer esto, esto y esto, a esta edad, está bien. Hay también un conocimiento científico con el cual ustedes van a operar sobre esas niñas y niños, y al mismo tiempo hay un conocimiento científico respecto del cual ustedes van a tener que cuestionar sus propias prácticas. Un conocimiento científico a partir del cual ustedes van a tener que preguntarse en algún momento, para. ¿Esto que estoy haciendo está bien? ¿Es correcta esta estrategia que estoy utilizando? ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Hay algún nuevo desarrollo en el campo de las neurociencias que me permita entender esto que está pasando con esta persona, con este niño o esta niña que no lo estoy entendiendo ahora por no tener ese conocimiento? El conocimiento científico también va a ser una herramienta que ustedes cuenten para poder reformular y revisar sus propias prácticas. Así que son víctimas del conocimiento, victimarios del conocimiento científico y autoflagelantes del conocimiento científico. Vaya si el conocimiento científico formará parte de la realidad no solamente de los seres humanos, sino principalmente de las personas que se dedican a trabajar en el ámbito de la educación. El conocimiento científico es inseparable. No hace falta ser biólogo, ni físico nuclear, ni sociólogo, para poder tener una relación estrecha con el conocimiento científico. Tan estrecha, que el conocimiento científico forma parte de nuestro nacimiento,
de nuestro desarrollo y también de los últimos momentos de nuestra existencia. Por lo tanto, vaya si sería importante preguntarnos esa pregunta que tú hacías hace un ratito. ¿Por qué preguntarnos sobre la ciencia si la ciencia tiene una respuesta exacta? Bueno, por eso mismo hay que preguntarse. ¿Cómo sabemos que tiene una respuesta exacta? ¿Por qué habríamos de confiar en ella? ¿Por qué la ciencia tiene ciertos métodos que nos garantizan la verdad? ¿Siempre lo hacen? ¿Podemos hablar de una ciencia como si todas las ciencias compartieran algo o son cosas completamente distintas? ¿La ciencia puede estar al servicio del poder? ¿La ciencia puede ser una herramienta de dominación de una clase social sobre otra? ¿El conocimiento científico nos libera o nos oprime? ¿La ciencia nos muestra la verdad de las cosas o construye una verdad que de alguna manera funciona con las cosas? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Y mucho más cuando estamos viendo que nos quieren vender una pasta de dientes. Lo que pasa es que Pero la yo, por ejemplo, confianza en la yo- ciencia va un poco porque claro, porque supuestamente todo lo que dice la ciencia está probado, ¿no? Entonces creo que en realidad es como, no, bueno, ya lo probaron que es así. Entonces yo creo, ¿entendés? No nos abrimos, Que va por ese lado. Está bien. Desde una posición de humildad. Claro, Yo no sé nada sobre la ciencia, que voy a dudar de esto que me está diciendo este tipo. Supuestamente no Nosotros no que con la pasta de dientes, pero sí, o tiene que nueva piensa cosa. más o menos, que tiene Bueno, la vacuna de COVID un pasó. pensamiento Bueno, pero Gran ejemplo, ¿no? Pero en la pandemia hubo como... no lees cuestionamiento. con gente que sea radicalmente. Sí, pero Sí, como digamos que que se se mostró esa duda que que existe Que siempre, está ¿no? latente, Pero hay pero con la un- pandemia hubo un quiebre. sí, pero Bueno, está está agarrada, se volvió bilateral y terminaba Bancos, todo ¿no? Sí, es muy Bancos. similar. Ah, porque vos haces, crees todo lo que dice la ciencia y nunca te preguntás, no sé qué. Y otro dice, callá, tengo comida mortadela toda la vida y ahora te preguntás que hay una vacuna. No, esa es la decisión. A veces uno lo que piensa en cosas que ya uno está en adquiridas. No tiene que Ciencia complicarlo. o exacto, Pero en fin, tipo, creo que estamos con la misma cuestión. Sí, dependiendo a dónde vas. Capaz que la pregunta sería si el ejercicio del acto educativo es o no un arte, no, pero la educación como ciencia no la entendemos como ciencia, ¿no? A pesar de que sí es una tarea profesional que se apoya en conocimientos científicos, psicológicos, sociológicos, matemáticos, biológicos, ¿no? Pero no en sí misma